A unos 430 kilómetros al norte de Bucarest viven en este bloque de edificios Raquel y Ernesto, un matrimonio aragonés que llegaron a este país hace ya 3 años. Hola, buenos días Raquel. Buenos días. Tal? Muy bien. Bueno, pues aquí Jorge de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal, Ernesto? Oye, ¿vosotros de qué parte de Aragón sois exactamente? Pues somos del Bajo Aragón, de la comarca del Matarraña. Yo soy de Valderrobres y yo soy de Ceites. O sea que tenemos dos de la provincia de Teruel, aquí viviendo en Cluj, sí, la ciudad más grande de Transilvania. Y bueno, ¿a qué os dedicáis? Pues trabajamos en una empresa de cableado de automóvil, se llama AC Fujikura. Bueno, Raquel, Ernesto, y decirme, ¿los dos estáis trabajando para lo mismo, en el mismo sitio en la empresa? Trabajamos en la misma empresa, pero en departamentos diferentes. Yo soy la responsable del departamento de ingeniería. Sí, yo ahora mismo de director de logística soy. Empezamos a trabajar en Zaragoza y a los pocos meses ya se fue Ernesto primero hacia aquí para verlo y después ya vinimos los dos. Pero vinimos para un periodo de 3 meses, sí. Vamos. Una prueba que ya lleváis 3 años probando. Sí, va camino de 3 años. Es irrepetible profesionalmente y, vamos, y personalmente también. Sí, estuvimos a gusto desde el principio. Bueno, mientras vamos camino de vuestra empresa, contarme, ¿qué fue lo que más os impresionó el primer día que llegasteis aquí? Pues lo primero fue ver el edificio en el que íbamos a vivir. Fue un susto tremendo. A las 10 de la noche, sin luz, no podíamos abrir la puerta, estaba todo bastante desastroso. Miedo. Yo le dije a Ernesto, ¿dónde me has traído? Así. Coge las maletas y nos volvemos. Y nos volvemos a ir. Una vez entramos en el piso, pues dentro ya está bonito y ya está. ¿Y fuera ya por qué pasó. no cuidan los jardines, por ejemplo, tanto como en España? Aquí no se cuida nada. Supongo que es que porque como la vegetación crece sola, nadie le tiene cuidado. Además son zonas comunes y desde la época del comunismo las zonas comunes no eran de nadie, así que no se encargaba nadie. Bueno, mientras Raquel sigue haciendo cosas por ahí, cuéntame, Ernesto, un poco lo que estáis montando. Esto es el cableado, un KSK, que le llamamos nosotros, es el coche completo de un SEAT Altea. O sea, es el mazo completo que iría dentro del coche. O sea, lo que se puede ver, o una persona podría ver, sería la caja de fusibles. De todo lo demás que hay aquí, no se ve nada porque va todo dentro de la tapicería o en la zona motor. O sea, que todas estas cosas que llevan los coches las estáis haciendo en Rumanía con ingeniería aragonesa. ¿Lo podemos decir así o no? Y con producción aragonesa y con partes aragonesas, sí. ¿Y notas diferencia entre las plantas que estuviste tú en Alcañiz muchos años y esta? A ver, la estabilidad de las plantas españolas, la gente es más comprometida y estable, ¿vale? Lo que pasa que es, hoy en día la globalización que todos conocemos hace deslocalizar las empresas por la mano de obra, al final es motivo de venir a Rumanía. O sea, no hay... ¿Un obrero rumano cuánto podría cobrar? Pues podría cobrar entre 250 y 300 euros brutos al mes. O sea, bastante menos que un español, pero Sí. ¿cómo puede hacerlo un rumano para vivir? Porque las cosas no son tan baratas aquí. Las cosas están igual que en España. Yo lleno el carrito en el Sabeco, lo lleno aquí y me cuesta mis 120, 130 euros. Entonces, no entiendo muy bien. Hombre, lo que deben hacer es, ellos tienen sus huertos, se cultivan sus patatas, vamos, como en los pueblos. Entonces, yo eso es lo que entiendo. Poco más comen y poco más. Raquel, ¿ya has terminado tus tareas? Ya está, he terminado. Bueno, hemos conocido dónde vivís, hemos conocido dónde trabajáis y ya que estamos en Transilvania, podríamos conocer un poco cómo es la cultura popular de esta zona. Pues sí, podemos ir a ver un museo en el que están las construcciones típicas de toda la zona de Transilvania. Porque aunque estamos en esta zona, no hay casi nada de Drácula, no le dan ninguna importancia. Bueno, son curiosas estas casas, ¿verdad, Raquel? Sí, son muy bonitas. ¿Os recuerdan algo? Bueno, al Bajo Aragón me imagino que no, ¿no? Muy poco. No, las paredes, quizá. El color azulete se utilizaba ahí también antes. La naturaleza, porque nuestra zona es también muy verde, con muchas montañas y muy bonita, es lo único que se puede parecer. Lo que son las arquitecturas y esto, no. Naturaleza. Aquí detrás de nosotros tenemos una iglesia típica rumana, toda hecha de madera,
Igual que esta, están en muchos de los pueblos pequeñitos. Una iglesia de pueblo. En las bodas de aquí ortodoxa solo va la gente muy justa en la iglesia. Luego al banquete viene mucha gente. El rito es muy diferente. Ponen unas coronas en la cabeza. Solo unas doradas. Se atan de las manos, dan vueltas alrededor de la iglesia, varias vueltas. Y luego lo del bizcocho es gracioso. Comen un tipo de bizcocho con miel y cuando se lo ve al cura, pues los amigos, para hacer la broma, les dan una colleja. Bueno, vosotros además os vinisteis aquí al poquito tiempo de casaros en Aragón. Sí, nos vinimos 4 meses después de casarnos. En mayo nos casamos y en septiembre estábamos los dos aquí. De luna de miel, de segunda luna de miel. Sí. Bueno, antes estábamos hablando de bodas y nos hemos encontrado con una boda rumana. Así es. ¿Siempre tocan el violín? Siempre cantan. Siempre cantan, son animadores de bodas. Sí, y bailan, siempre. Bueno, y las cosas que a lo mejor no podéis hacer aquí y que sí que hacíais normalmente en el Bajo Aragón, ¿qué son? Uf, Pues todo, casi todo. Sobre todo en verano, pues ir a las pesqueras, a mí me gusta mucho cazar. Aquí no lo puedo hacer, pero por falta de tiempo, más que nada, porque trabajamos el fin de semana y el domingo te queda muy poco tiempo. Pero bueno, algo mirado. Lo que es la cuadrilla del pueblo, las 12, 13, 14 personas que vamos, la fiesta que se hace. El ambiente, vamos, al amigable. final son las personas las que más echamos de menos. Los amigos y la familia es lo que más. No hemos tenido problemas con la gente, son también amigables y simpáticos, pero el carácter es distinto. Estos últimos años ha habido bastante gente de Aragón por aquí, ahora ya estamos muy pocos. Y uno de ellos es José Manuel, que hemos quedado. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Poder Encantado, encontrarnos. Jorge de Aragoneses por el Mundo. Ella es Andrea, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Española? No, es rumana, pero habla muy bien español. Bueno, si estamos ya aquí los 5, ¿qué os parece si seguimos dando una vuelta para conocer más cosas de Clus? Pues nosotros nos volvemos al trabajo, que tenemos unas cosillas que hacer. Bueno. Y si os parece, nos encontramos por la noche. Bueno, si os parece ¿Otra bien vez? por la noche, ¿te Venga, parece pues, bien, José por la Manuel? noche quedamos. Ok. ¿Vale? ¿Sí? Venga, Muy bien, nos vemos. venga, Hasta luego. Hasta luego. Bueno, José Manuel, ¿y tú de dónde?